clase es de endocarditis infecciosa, que es la relación que hay entre una enfermedad cardiovascular o una enfermedad cardiovascular, una secuela de enfermedad cardiovascular y un proceso infeccioso, ¿no? Eso significa que este proceso infeccioso, que es endocarditis, necesita de una predisposición para poder presentar. Si no cumple ciertas condiciones, no se va a presentar este ente particular. Entonces, ustedes saben que las cámaras cardíacas y las válvulas están revestidas por una película que se llama endotelio. Y este endotelio, cuando es colonizado por algún germen patógeno, llámese bacteria o llámese hongo, se produce la endocarditis, ¿no? Pero como dije al principio, necesita de una predisposición, o sea, que haya una lesión previa, ¿no? Una lesión previa como una secuela de fiebre reumática o la presencia de una cardiopatía congénita para que esta zona sea colonizada por bacteria o por hongo. ¿Ya? Entonces, vemos una veno valvular sano, ¿no?, que sufre una lesión endotelial. Nuevamente, es un paciente que ha sufrido una fiebre reumática y como consecuencia de ello tiene lesión valvular. Es un paciente que tiene un defecto congénito, por ejemplo, una comunicación interventricular, una persistencia en conducto arterioso, ¿no?, que lesiona en forma traumática esta zona del endotelio y lo predispone porque en esa zona se va a producir una agregación plaquetaria primero y después se va este pequeño trombo se va a consolidar con la fibrina y va a estar quiescente hasta que suceda una bacteriemia, ¿no? Recordemos que bacteriemia significa la entrada, en este caso de una bacteria al torrente sanguíneo. Entonces, si no hay esta predisposición, si no hay esta lesión endotelial, podemos tener una bacteriemia de cualquier tipo, una infección urinaria severa, una infección a nivel de la cavidad oral, por ejemplo, pero si no tenemos la predisposición valvular, no vamos a hacer endocarditis. Necesita que haya esa lesión valvular para que esta bacteriemia colonice esta zona que está formada por plaquetas y fibrina, un trombo formado en esa zona, que va a ser colonizado por bacterias, ¿no? Si es bacterias, estaremos frente a una endocarditis bacteriana, y si es hongos, estaremos frente a una endocarditis fúngica, ¿no? Pero necesita esa condición. Esta colonización va a producir la lesión patognomónica, ¿no?, de esta patología, que es la formación de la vegetación. Se le llama vegetación porque se parece mucho a la cabeza de coliflor, ¿no? La lesión, como van a ver más adelante, parece una cabecita de coliflor, por eso se llama vegetación, tiene alta movilidad, y esta vegetación va a producir una alteración a nivel de la zona donde está colonizando, si son los velos o si es la comunicación de alguna patología congénita, ¿no? Y después de un tratamiento, un curso, va a quedar una cicatrización, y este paciente que tiene cicatrización en esta zona sigue con predisposición a tener un nuevo evento infeccioso. ¿Ok? Nos volvemos a lo mismo. Tiene que haber predisposición, tiene que haber una lesión para que esa lesión sea colonizada, ¿no? Los factores de riesgo cardíacos para que un paciente pueda desarrollar endocarditis infecciosa es una endocarditis infecciosa previa, una enfermedad valvular cardíaca. La mayoría de los casos, estamos en el Perú, ¿no? Hay algún chileno. Algún chileno. No quiere ir susceptibilidad. ¿Hay algún chileno? No.
Los chilenos se quieren robar el ceviche, se quieren robar el piso. ¿No? No se van a robar ni la tuberculosis ni la quieren robar. Eso es muy importante. Entonces, la primera causa de enfermedad valvular en nuestro medio es fiebre reumática. Ahora, como estamos migrando al tema de la occidentalización, ya tenemos muchos pacientes con enfermedad valvular degenerativa, ¿no? Los pacientes con estenosis aórtica degenerativa. Entonces, estos pacientes con enfermedad valvular cardíaca tienen predisposición cardíaca, pacientes que ya tienen una lesión, acá hay una lesión, han sufrido ya un problema valvular, han sido sometidos a una cirugía y se les ha colocado una prótesis cardíaca, estos tienen predisposición. Cuando invadimos a los pacientes, no están en las unidades de cuidado crítico, nosotros utilizamos la vía central, ¿no? la yugular, por ejemplo, para canalizar una vía central. Los pacientes con catéter venoso central o arterial están en riesgo de sufrir una colonización de un proceso infeccioso. Los pacientes que tienen dispositivos electrónicos cardíacos, llámese marcapasos, desfibriladores, resincronizadores, son pacientes que tienen predisposición a la endocarditis y la enfermedad congénita cardíaca, ¿no? Esos son los factores de riesgo cardíacos para que un paciente haga endocarditis infecciosa. Los factores de riesgo no cardíacos, el catéter venoso central, gente que use drogas endovenosas, ¿no? Prestarse las agujas para la inoculación de las drogas, gente en nuestro medio, en otros centros como por ejemplo en Estados Unidos es muy común la utilización de drogas endovenosas y que se presten las jeringas y que la consecuencia de la infección está presente. Inmunosupresión es otro factor de riesgo. Procedimientos quirúrgicos recientes dentales, hospitalización reciente o hemodiálisis son otro de los factores de riesgo no cardíacos que predispone al paciente a un proceso de endocarditis infecciosa. ¿No? La fisiopatología, a la cabeza, la lesión endotelial. O sea, tiene que haber una lesión endotelial. ¿No? Esta lesión endotelial previa va a sufrir una serie de alteraciones traumáticas hemodinámicas. Recordemos un poquito de fisiología, las cavidades izquierdas están diseñadas para tolerar presiones y las cámaras derechas están diseñadas para tolerar volúmenes. Esa es la razón por la cual la endocarditis infecciosa es más común en las cámaras izquierdas, ¿no? Las derechas es más común cuando el paciente utiliza, por ejemplo, drogas endovenosas o el paciente se está sometido a diálisis. Pero las cámaras izquierdas son las más polarizadas porque por el manejo de presiones altas hay un estrés, un traumatismo constante a nivel valvular por el fenómeno de abrir y cerrar las válvulas. A ver, saquemos unos números. En un minuto la válvula mitral se abre y se cierra 60 veces. En una hora, ¿cuántas veces ha sucedido eso? En 24 horas. 2600. Por 24 horas. ¿Cuánto es? A ver, con la calculadora. Por 30. Ahora por 80 años, ¿qué es la expectativa de vida? Por 80 años. No, bueno, sí, por mes. 2 millones por 12. ¿Qué, 2 millones? No, va. Por 31, por 80 años. 2.4883, 2E9. Exacto. Nuestro amigo Brothers ha dado el punto exacto. Entonces, ese traumatismo que se presenta en las cámaras izquierdas no es comparado
a lo que se presenta en las camas derechas, porque la válvula mitral, perdón, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar también va a abrir esa cantidad de veces, pero a la tercera parte de presión. ¿Cuánto es la presión en el ventrículo derecho? 25. ¿Quién ha notado? Más de 25. ¿Cuánto es? 30 milímetros de mercurio. La presión en el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Y en el izquierdo, 100, 120. 120, 130, es la tercera parte. Entonces el trabajo, el proceso mecánico que sube en las cámaras izquierdas las predisponen para que sean correctos. Ese daño que va a producir en una válvula predispuesta hace que sea vulnerable a la infección. Es la razón por la cual es más propensa a localizar en las cámaras izquierdas. Por esa misma razón es más propensa la fiebre reumática de las cámaras izquierdas, ¿no? Válvula aórtica, válvula mitral. La fiebre reumática en esta válvula es más común que fiebre reumática en la tricúspide, por la misma razón. Presiones y traumatismo continuo. Entonces, esta predisposición endotelial con estos factores traumáticos va a crear una presencia de complejo, depósito de fibrina, y lo primero que se va a formar es ese trombo que hemos visto, un trombo plaquetario con fibrina, ¿no? Es lo primero que se forma. Va a sufrir la otra, digamos, el otro elemento que participa es la presencia de una bacteriemia transitoria. Esta va a producir una adherencia y colonización y se va a formar la vegetación seca, ¿no? Y esto va a dar lugar a que se formen manifestaciones cardíacas y extracardíacas, ¿no? Las manifestaciones cardíacas van a ser por destrucción valvular, ¿no? Fístula del velo, fístula del seno coronario, por ejemplo, ¿no? O sea, la destrucción de este proceso infeccioso va a producir la destrucción del velo y eso va a traer como consecuencia que el velo se rompa. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Si se rompe el velo coronariano izquierdo de la válvula aórtica, una insuficiencia. ¿Qué sucede cuando le ponemos más volumen en las cámaras izquierdas? Ahora, ¿no? ¿Qué va a hacer el paciente? ¿Qué síndrome? Síndrome. Insuficiencia. Insuficiencia. Entonces las manifestaciones de este tipo son de insuficiencia renal. Y las manifestaciones extracardíacas dependen, por ejemplo, si es en el lado derecho, embolismo a nivel pulmonar, embolismo infeccioso, que hay una bacteria persistente, se van a producir inmunocomplejos, vasculitis, glomerulonefritis, paciente va a tener sintomatología a nivel renal, va a haber esplenomegalia, va a haber metástasis sépticas, todas estas son manifestaciones extracardíacas. Entonces tenemos manifestaciones de tipo cardíaco y extracardíaco. Chino, mandarín, no. Deducción lógica. Epidemiología, de 3 a 10 episodios por cada 100.000 habitantes. Si Arequipa tiene 1 millón de habitantes, estamos esperando ¿cuánto? 30 a 100 casos al año. Más común en el hombre, toda la vida, el hombre, enfermedades cardiovasculares más predisponentes en el hombre. 75% de enfermedad cardíaca predisponente, 75% a las veces. Que esté asociado a procedimientos médicos, que sea un paciente viejo. La tercera parte son de presentación aguda, ¿no? Y afecta válvula aórtica 40% y válvula mitral 30%. ¿No? Cámaras, No, no es al revés. cámaras. La clasificación de endocarditis según la ubicación de la infección puede ser endocarditis infecciosa sobre la válvula naquil izquierda, la aórtica, endocarditis infecciosa sobre la prótesis izquierda, si hay una prótesis en la válvula mitral, si hay una prótesis en la válvula aórtica, endocarditis infecciosa derecha, cúspide pulmonar, endocarditis infecciosa relacionada a los dispositivos, pacientes con marcapaso, ventilador, sincronizador. Síntomas de los más diversos.
son de los más comunes. Por eso, la endocarditis infecciosa es un diagnóstico que primero se presupone. Si no lo tengo en mente, no voy a dar, salvo que llegue a un examen auxiliar. Pero clínicamente, si yo no sospecho de endocarditis, no la voy a dar. ¿Okay? Fiebre, en el 90% de las veces, es un proceso infeccioso, escalofríos y sudoración hasta el 75%, anorexia, pérdida de peso 50%, mialgias, arritmias 30%, dolor de espalda 15%, soplo cardíaco 85% de las veces. Soplo cardíaco de nuevo, paciente que nunca tuvo, o un soplo que ya tenía el paciente pero ahora se ha magnificado de veces. Émbolos arteriales, o sea, la vegetación, como van a ver, es una masa muy móvil, se desprende partes de la vegetación que contienen bacterias y estas van a terminar generalmente en zonas distales arteriales, punta de los dedos, nariz, orejas, punta de los pies, ¿no? Esplenomegalia, como una respuesta inflamatoria aguda, acropaquias, hemorragia en las tibias de las uñas, manifestaciones neurológicas hasta el 40%, manifestaciones periféricas, ojo, más comúnmente uno cree que esto es bajísimo, 15%, nódulos de Osler, hemorragias submundiales, lesiones de Hanauer o manchas de Roth, 15% simplemente, y son las manifestaciones extracardíacas. Estos son pulmones completos, petequias en el 40% de las veces. Los exámenes auxiliares, anemia el 90%, ojo, fiebre, anemia, un paciente con un antecedente cardíaco previo, no se olviden de descartar endocarditis infecciosa. Común, fiebre, ¿no? Anemia, tenemos que buscar que el paciente tenga un antecedente cardíaco previo. Fiebre reumática, que tenga una prótesis, que tenga un marcapaso, que sea viejito, que sea hombre. Entonces ahí descartar el endocarditis infecciosa. Hematuria microscópica 50%, velocidad de cimentación elevada más del 90%, factor de hematoideo más del 50%, inmunocomplejos en todos los pacientes, disminución del complejo sérico, del complemento sérico hasta el 40%. Diagnóstico por imágenes, ¿no? En las imágenes vamos a ver vegetación, abscesos, pseudoaneurismas, perforación del velo, fístulas, aneurisma valvular, y si es una prótesis, la dehiscencia de la prótesis, o sea, que los puntos de sutura de la prótesis resuelven. El paciente va a tener un clic paravalvular, una solución de continuación al lado. Entonces, el diagnóstico se hace generalmente por ecografía. Ecografía transtorácica hace el diagnóstico hasta el 70% de las veces, mientras que la ecografía transesofágica hace el diagnóstico en el 100% de los casos. ¿No? Pregunta de examen. Muy bien. Entonces aquí tenemos un ecotransesofágico con 3D, la válvula aórtica, 3 velos, son velos de bordes irregulares, engrosada, y aquí en el 3D observamos en el velo coronariano izquierdo, ahí donde está el puntero, una solución de continuidad, ¿no? Una perforación en el velo, que conlleva que el paciente tenga una insuficiencia aórtica aguda. La insuficiencia aórtica aguda es mal tolerada. El paciente hace insuficiencia cardíaca difícilmente, ¿no? Ahorita el velo está bien, el paciente no hay sobrecarga de volumen, y desde media hora el paciente tiene sobrecarga de volumen aguda, insuficiencia cardíaca difícilmente. Este es un transesofágico en un paciente que tiene una alteración en la válvula mitral, ¿no? Observamos un absceso en el velo anterior de la válvula mitral, ese es un absceso, ¿no? Que si eso se rompe va a producir la perforación del velo. Este mismo paciente que tiene el absceso
Este es un ecotrance esofágico con reconstrucción en 3D, donde está el puntero, es donde está el absceso, y cuando hacemos la reconstrucción 3D, donde está el puntero, ahí observamos el absceso. Entonces, hemos visto perforación del velo, estamos viendo absceso del velo. Aquí hay una vegetación. Hay una vegetación, el anillo mitral, esta es la válvula mitral, este es el anillo, aquí hay una pequeña vegetación, y todo este agujero que ven aquí es un absceso. Todo este agujero de aquí es un absceso. Lamentablemente esta es una de las últimas pacientes, le dimos curso de antibiótico, por 4 semanas la preparamos para cirugía. Teóricamente la paciente entró compensada en la sala de operaciones y fallece de cáncer. ¿No? Es otro paciente que tiene un absceso en la válvula mitral, la reconstrucción 3D, esta imagen es un absceso en la válvula mitral. Nuevamente la reconstrucción 3D de la válvula mitral en el anillo, este es el absceso. Se tiene el absceso 39 33. Aquí vemos en 2 válvulas, en el velo anterior de la válvula mitral una vegetación, y en estos 2 velos de la válvula aórtica una vegetación que produce una insuficiencia aórtica severa. Entonces aquí es muy difícil manejar la insuficiencia cardíaca porque este es agudo, este es mecánico. Entonces esta es una condición para que el paciente entre a sala de cirugía pronto. Esta es una urgencia a la sala de operación. Tiene una insuficiencia de la válvula aórtica severa, insuficiencia de la válvula mitral moderada, ¿no? Es un caso muy dramático para el equipo quirúrgico. Este era un jovencito que viene muriendo, que es tratado en forma ambulatoria por una neumonía de difícil resolución. El paciente hacía fiebre, le tomaban la placa, tenía neumonía, le daban curso de antibiótico, terminaba el curso de antibiótico, desaparecía la fiebre, pasaba 3, 4, 5 días, volvía otra vez a hacer fiebre, le volvían a tomar la placa y tenía imágenes compatibles con una neumonía. El manejo que se hizo fue en forma ambulatoria, en forma fuera de la institución, como tenía seguro ya era tercer curso de antibióticos por la teórica neumonía que tenía el paciente, y era el seguro, y con el examen comenzamos en la historia clínica, comenzamos a observar que el paciente era consumidor de drogas endogenosas, trabajaba en el puerto de la. Entonces, infección. Un joven que usa drogas y que ha recibido 3 cursos de antibiótico para una enfermedad de un inmunosuprimido, al que le da neumonía y inmunosuprimido, algo está raro, ¿no? Se le pone el estetoscopio en el esternón y se escucha un soplo de insuficiencia antibiótica, ¿no? Se hace la ecocardiografía y son masas en la válvula tricuspide, son vegetaciones. Esta es una vegetación típica, parece la cabeza de una coliflor, de alta movilidad. Son lo que se desprende, ¿no? Por su alta movilidad y hace embolismo sistémico. En este caso, como está en el lado derecho, desprendía los émbolos y se iban al pulmón y hacía la neumonía que miraba en la radiografía. Pero ojo, era neumonía en parches, ¿no? Esa neumonía solo se ve en unos suprimidos, se ve en pacientes ancianos, en un joven es difícil, sabio, que esté inmunodeprimido, ¿no? Que sea, no sé, que se descubre el HIV positivo, porque tengo una enfermedad que utilice inmunosupresores, cosa que no tenía muchas, pero sí tenía el antecedente de consumo de drogas. Nuevamente ahí en la válvula tricúspide para ver las vegetaciones inmensas, parece una coliflor exacta. Esta es la anatomía patológica de la válvula mitral.
Este es un velo de la válvula. Acá está la vegetación, acá se ve con mayor nitidez que parece una coliflor, Aquí la válvula aórtica. Es triste hacer el diagnóstico post-mortem, ¿no? Pero estamos. Ahí está en la válvula aórtica, los velos tomados por dentro, ¿no? En la válvula aórtica, los 3 velos tomados. Y estos son las manifestaciones, lo que hemos visto son las manifestaciones cardíacas, y estas son las manifestaciones extracardíacas, ¿no? Estas son las manchas de Hanover. Estos son los embolismos sépticos. Si uno hace biopsia de estas pequeñas zonas, puede aislar el germen responsable, ¿no? de endocarditis. Aquí tanto en la punta de los dedos de la mano, los pies. Estas son las manchas de Roth, que son las hemorragias subconjuntivales, que son por inmunocomplejos. Entonces, las complicaciones pueden ser de orden cardíaco, insuficiencia cardíaca, puede ser de orden infeccioso, una infección incontrolada, puede ser una infección persistente, una infección perivalvular, embolismos sistémicos, complicaciones neurológicas. Cuando hace embolismo a nivel cerebral puede ser una isquemia, si tapa una arteria de forma completa, o pueden desarrollar lo que se llama un aneurisma micótico, ¿no? A nivel cerebral. No porque sea por hongos, sino que la lesión vascular, porque produce una endotelitis en las arterias cerebrales, la imagen da la imagen de la cabecita de un coliflor. Entonces se llama aneurisma micótico, por eso parece un honguito, ¿no? Aneurismas infecciosos, complicaciones esplénicas, procesos infecciosos a nivel cardíaco, miocarditis, o a nivel de la laminar, el curva del corazón, el pericardio, alteraciones osteomusculares como parte de una manifestación sistémica, ¿no? El dolor articular o poliarticular, ¿no? Alteraciones del ritmo cardíaco cuando se toma el anillo, no se olviden que a nivel del anillo nitro-aórtico, que es la zona con bastante colágeno, pasa el sistema de conducción eléctrica, ¿no? Se recordarán en la electrocardiografía que el anillo pasa, el sistema de conducción pasa por el anillo. Justo el loco, el haz de His, antes de dividirse está en el anillo. Ahí está. Si hay un absceso en el anillo, vamos a tener un paciente con un bloqueo auditivo acelerado grave. Ese paciente se muere en minutos. Insuficiencia renal aguda por fenómenos de precarga disminuido o fenómenos embólicos sistémicos. Diagnóstico. Se utilizan los criterios de Duke, los criterios modificados. La Universidad de Duke fue la que hizo los estudios más completos sobre el tema de endocarditis infecciosa y tiene criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores son homocultivos positivos para endocarditis. ¿Cuáles son? Son microorganismos compatibles, Streptococcus viridans, Streptococcus bacteriales, bovis, grupo Hassett, Staphylococcus aureus, Enterococos, son todos estos microorganismos compatibles para endocarditis. O que sea un microorganismo compatible en endocarditis infecciosa a partir de hemocultivos persistentemente positivos. Al menos 2 hemocultivos positivos, formados por un intervalo de 12 horas, en 3 de 4 hemocultivos separados una hora uno de otro, o un único cultivo para Coxiella burnetii. O sea, si encontramos Coxiella burnetii en el paciente, ya no necesitan hacer ningún otro examen, es igual a endocarditis. ¿No? Y acá cuando vemos un endocarditis en válvula nativa, generalmente el germen causante es un estreptococo. Y cuando vemos la endocarditis en una válvula protésica o en un dispositivo intraarterial cardíaco, el germen responsable es el estafilococo, ¿no? Porque hasta esperar el cultivo al paciente no podemos mirarlo, ¿no? Si viene un paciente fuera del hospital a contraer el proceso infeccioso, pues hay que empezar el curso antibiótico pensando en un estreptococo hasta que salga la confirmación por los cultivos, ¿no?
Y si es un paciente que tiene un dispositivo, daremos tratamiento para estafilococos hasta que se confirme. ¿No? Las pruebas de imágenes positivas de endocarditis, la ecocardiografía, ¿no? Hemos visto vegetaciones, abscesos, pseudoarterias, fístulas, perforación valvular o licencia parcial de una prótesis cardíaca, ¿no? Cuando se coloca una prótesis, se sutura la prótesis al anillo respectivo, puede ser el anillo aórtico si es la aorta, o al anillo mitral si es la válvula. Entonces, de licencia se habla cuando se ve que hay dos puntos o algún punto de sutura suelto, y a través de la prótesis y el anillo hay una fuga paravalvular, se llama leak paravalvular. Si observamos un leak paravalvular en un paciente, que sea varón, que sea viejito, que tenga fiebre, ¿no? Que tenga anemia, pensemos en esto. Si utilizamos otra prueba de imagen, que puede ser el PET-CT, por ejemplo, que se encuentren signos de una infección a nivel de las prótesis, por ejemplo. Nosotros no utilizamos PET-CT aquí, es muy caro. Con la ecocardiografía para nosotros ha sido suficiente para llegar al diagnóstico. O las lesiones paravalvulares definidas por tomografía cardíaca, del mismo modo, la tomografía cardíaca es un estudio muy bueno para órganos quietos. No se olviden que el corazón es un órgano en movimiento. Entonces tenemos que tener un estudio de alta resolución temporal. Y los estudios de alta resolución temporal son los más baratos, las ecocardiografías, las torácicas. El otro es la resonancia magnética. Pero la resonancia magnética es muy cara en comparación pues, a un estudio de ecocardiografía. Son alrededor de 8 veces el costo, ¿no? Por eso no utilizamos como prueba diagnóstica estos exámenes auxiliares. Los criterios menores, predisposición con enfermedad cardíaca o que el paciente tenga predisposición al uso de drogas, ¿no? Que tenga una enfermedad cardíaca previa o esté predispuesto al uso de drogas, fiebre definida con una temperatura más de 38, fenómenos vasculares, ¿no? Émbolos arteriales, infartos pulmonares, aneurismas infecciosos, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival, lesión lejana, fenómenos inmunitarios, como meningitis, nódulos de Osler, manchas de Rohr, factor reumatoideo, evidencia microbiológica, o sea, un hemocultivo que no cumpla los criterios de un criterio mayor, ¿no? Que sea un germen no común, ¿no? Por ejemplo. Y el diagnóstico se hace desde el punto de vista clínico con dos criterios mayores, ¿no? Un criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 criterios menores. Se hace el diagnóstico clínico. El diagnóstico patológico es con un hemocultivo positivo o un análisis por la anatomía patológica. Se dan cuenta que es difícil obtener una muestra de biopsia a un paciente vivo. Pero es triste y dar el diagnóstico de un endocarditis post-mortem, ¿no? Es posible el diagnóstico cuando hay un criterio mayor y un criterio menor o 3 menores, y se descarta si encontramos algún diagnóstico alternativo, ¿no? Para que pueda suplir los hallazgos clínicos que tenemos en el paciente. Las mujeres jóvenes, las enfermedades del colágeno, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades que conlleven inmunosupresión, infección por HIV en hombres y mujeres, ¿no? Si hay una resolución de los síntomas con endocarditis con un tratamiento antibiótico de menos de 4 días, eso descarta la endocarditis. La ausencia de evidencia patológica de endocarditis en la cirugía o en la necropsia con un tratamiento de menos de 4 días, que no cumple con los criterios posibles y adecuados, ¿no? De eso se descarta la posibilidad de que haya un paciente con endocarditis. Los diferentes esquemas, para lo de resaltar, es que si son estreptococos en un endocarditis de la comunidad y estafilococos en un dispositivo intracardíaco, eso significa que a la cabeza tienen que ser el medicamento de detección, las beta-lactamasas, ¿no? Penicilinas, por ejemplo, las cefalosporinas, ceftriaxona de tercera generación, ¿no? Si queremos potenciar, se puede agregar aminoglucósidos como la gentamicina, por ejemplo, ¿no? Pero son
antibióticos o tratamientos de curso largo, 4 semanas, 6 semanas. El éxito del tratamiento antibiótico está en relación directa a cuán vascularizado esté el órgano. Si un órgano está muy vascularizado, el éxito del tratamiento antibiótico está casi asegurado. Son cursos cortos, pulmón, piel, por ejemplo, ¿no? Pero órganos con poca vasculatura necesitan cursos largos, el éxito del tratamiento antibiótico es pobre. Hueso, por ejemplo, las osteomelitis son muy difíciles de tratar. Y las válvulas cardíacas no tienen una circulación que lo alimenten a las válvulas, ¿no? Las válvulas se alimentan por ósmosis, están rodeadas de sangre. Entonces esta sangre ingresa por ósmosis a las válvulas. Entonces tenemos que inundar de antibióticos para que de esta forma llegue el antibiótico a la zona afectada. Por eso necesitamos cursos largos, 4 semanas, 6 semanas. Y entramos en problemas cuando el paciente es alérgico a las beta-lactamases. Y es común ahora en nuestro medio la alergia a las penicilinas o la resistencia, que es lo más triste, ¿no? Hacemos un proceso gripal, estamos usando amoxicilina, estamos usando clindamicina, ¿no? Y al final cuando necesitamos de una beta-lactamasa para el tratamiento, ya está, ya el cultivo sale de resistencia, ¿no? Entonces nos quedan cosas más grandes, carbopenes, ¿no? Entonces cuando los macrólidos son los que entran a reemplazar aquí a las beta-lactamasas, o sea, clindamicina, eritromicina, pero todos de curso largo, ¿no? Amoxicilina con gentamicina, vancomicina con gentamicina, por ejemplo, vancomicina, gentamicina en algunos casos. En el caso de que sea un enterococo, amoxicilina con genta, amoxicilina con personas, vanco con genta, duración de semanas, imagínense, 6 semanas. 6 semanas de tratamiento. Indicaciones 1B, 1C, son indicaciones fuertes. ¿Cuándo operar un paciente? ¿Cuándo decimos este paciente se tiene que operar? En función a una determinación por la presencia de vegetaciones. Cuando la vegetación, hay vegetaciones persistentes después de embolización sistémica. Es un paciente que está embolizando constantemente. Este paciente tiene que entrar a la cirugía. Vegetación en la válvula mitral de lo anterior, particularmente grande, con un tamaño de más de 10 milímetros, igual a la cirugía. Uno o más eventos embólicos durante las primeras 2 semanas de terapia antibiótica. Cirugía. 2 o más eventos embólicos durante o después de la terapia antibiótica. Cirugía. Aumento del tamaño de la vegetación después de 4 semanas. O sea, estamos dando un curso de antibiótico aparentemente ideal para el paciente, pero la vegetación en vez de reducirse aumenta de tamaño. Cuando el paciente tiene disfunción valvular, insuficiencia aórtica mitral severa con signos de falla ventricular, ¿no? Insuficiencia cardíaca refractaria a la terapia médica o perforación por ruptura valvular son indicaciones de cirugía. Cuando la infección tiene una extensión perivalvular, dehiscencia, ruptura o fístula valvular, la presencia de un bloqueo cardíaco nuevo o un absceso grande con extensión del absceso a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, esa es una indicación de cirugía. Bueno, una paciente que hemos visto, se le comenzó a dar el tratamiento antibiótico y el absceso comenzó a reducir. Entonces hicimos a junta médica y el equipo quirúrgico sugirió que acabemos con el esquema antibiótico para entrar al cirugía. Terminamos el esquema antibiótico, pacientes sin signos inflamatorios severos, mientras sale la cirugía, la paciente fallece. ¿Qué hicimos mal? Nada. ¿De quién es la culpa? Los cirujanos. Momento de la cirugía. La única emergencia. Endocarditis de válvula nativa o endocarditis de válvula protésica aórtico-mitral con insuficiencia aguda grave, obstrucción o fístula que cause edema pulmonar, refractario o shock cardiogénico. Esa es emergencia, ¿no? Operar antes de las 24 horas. Las demás son urgencias.
O sea, se puede esperar el curso de terminar el tratamiento antibiótico. ¿Y se puede evitar la endocarditis? Sí se puede. Identificar los grupos de riesgo. Pacientes con grupos de riesgo, hemos visto, hombres, mayores, que tengan una predisposición cardíaca, hayan tenido una enfermedad cardíaca o tengan un dispositivo, ¿no? Deberían recibir profilaxis para antibióticos. Profilaxis para endocarditis como antibiótico, ¿no? Generalmente, la principal puerta de entrada es la infección en la cavidad oral. Nuestros amigos, los odontólogos, se encargan de enviarnos la mayor cantidad de los pacientes. Porque muchos de los procedimientos dentales mueven placa bacteriana y lesionan la mucosa. Hay una puerta de entrada, ocurre la bacteria, el paciente tiene predisposición, va a desarrollar. Entonces, ¿quiénes se deben considerar la profilaxis? Pacientes con cualquier tipo de válvula protésica, incluso transcatéter, o en los que se haya usado algún tipo de material protésico para reparación cardíaca. Pacientes con un episodio pre-endocarditis, o pacientes con cardiopatía congénita que cumpla las siguientes características: que sea anótica, que sea ya operada con material protésico, ya que fuera quirúrgico o percutáneo hasta 6 meses tras el procedimiento, o de perdida si queda un shunt residual. O sea, si hay un procedimiento de cierre, por ejemplo, el cierre de un CIB, se le coloca un parche al paciente, ese paciente debe recibir profilaxis hasta 6 meses después. Y de por vida, si ese parche queda un shunt residual, o sea, hay un pequeño agujerito que no han terminado de suturar, queda abierta todavía esa posibilidad, entonces el paciente debería recibir profilaxis de por vida, ¿no? La profilaxis antibiótica no está recomendada para otros tipos de valvulopatías o cardiopatías congénitas. Por ejemplo, la estenosis de la válvula pulmonar, si va a ir a un procedimiento dental, no debido a profilaxis. Pregunta del examen. El tratamiento profiláctico se puede hacer vía oral con amoxicilina si el paciente no es alérgico a la penicilina, 30 a 60 minutos antes del procedimiento dental, pero recibir 2 gramos de amoxicilina, por ejemplo. Si es niño, 50 miligramos por kilo, de forma oral. Puede ser ampicilina, intramuscular intravenosa, si no vía oral, cefalocina o ceftriaxona, ¿no? Como otras alternativas. Si es alérgico a la penicilina, cefalexina, acitopicina, doxiciclina. Eso como solo 30 a 60 minutos antes del procedimiento dental. ¿Qué procedimientos dentales? ¿Todos? No. Solo los que produzcan una manipulación de placa bacteriana y que produce perforación de la mucosa oral. El resto de procedimientos no necesitan profilaxis antibiótica. Tampoco los procedimientos como, por ejemplo, endoscopías, eco transesofágico, las cistoscopías, no necesitan de profilaxis. Son todavía procedimientos. Preguntas. Preguntas. Si no, yo voy a preguntar. El tratamiento solo dura 6 semanas, o mínimo 6 semanas. Mínimo, o sea, mínimo 4 semanas, máximo 6. O sea, el tratamiento antibiótico va de 4 a 6 semanas, porque ese rango de diferencia depende del germen aislado y del antibiograma, ¿no? Si vamos a utilizar, por ejemplo, un fármaco que el antibiograma nos dice que es intermedio, porque el paciente tiene resistencia al resto, entonces va a ser 6 semanas. Si vamos a utilizar un fármaco con el cual el antibiograma nos indica que es altamente sensible, serán 4 semanas, ¿no? Pero son 4 semanas mínimo y 6 semanas más. Dependiendo también de la respuesta antibiótica, la resolución de los síntomas y todo eso.
¿Alguna otra duda? Doctor, una consulta. Durante el tratamiento, ¿va a haber resistencia al antibiótico con el que se inició o...? No, resistencia al antibiótico no se observa. Lo que se puede observar es que no hayamos escogido el antibiótico adecuado, ¿no? Porque cuando uno hace el antibiograma, mapea una serie de fármacos, no todos, ¿no? No sé, pues se me ocurre, te mapea ceftriaxona, te mapea cefotaxima, y en el hospital no hay ceftriaxona y cefotaxima, ¿no? Pero usamos otra cefalosporina. Como es del mismo grupo, probablemente a esta cefalosporina va a hacer efecto. Cefuroxima, por ejemplo, pero resulta que no tiene la misma respuesta. Entonces no tiene la misma respuesta, no porque haya hecho resistencia, sino porque no es un fármaco que ha sido mapeado para ver si era resistente o no. Eso sí podemos controlar. Eso es común, ¿sí? Eso es común. Por eso generalmente se usan dos fármacos, no se usa uno, asociado, aminoglucosa, rifampicina, flagesis, para que se potencie el efecto y no tengamos fracaso en la tratamiento. Y el fracaso no es porque haya hecho resistencia en el momento del tratamiento, sino porque probablemente no es fármaco idóneo. Y doctor, lo de la clasificación de clase 2A, eso es... Claro, o sea, en todas las guías van a observar que la clasificación va por números romanos, 1, 2, 3. Una indicación 1A es una indicación en la cual hay estudios randomizados que apoyan la utilización de un fármaco o de un procedimiento. Cuando vean ustedes 1A, significa que es la recomendación más fuerte, irrebatible. Por ejemplo, aspirina más otro antiagregante plaquetario en un paciente con infarto es una recomendación 1A. En estudios que demuestran que es beneficioso, ¿no? Todos esos con el número romano 1. Hay 3 categorías, A, B, C, ¿no? Dependiendo del número de estudios, pero los de la recomendación 1 son con estudios randomizados. La recomendación 2 no tiene estudios randomizados, generalmente son experiencias pequeñas, ¿no? Estudios no controlados, o sea, la evidencia científica no es muy fuerte, pero la experiencia del grupo que lo utiliza demuestra que sí debería utilizarse. Es recomendación 2. Igualito, A, B, C, dependiendo de la parte. Obviamente que una 2A es más fuerte que una 2C, pero no tiene ningún estudio que lo haga. Y una recomendación 3 es que no se debe usar, ¿no? Por ejemplo, CALs antagonistas para tratamiento de arritmias en niños menores de 2 años. Es una recomendación 3, ¿no? O el uso de inhibidor seca en el tratamiento antihipertensivo de una mujer gestante. Esa recomendación 3. No se debe usar. ¿Por qué? Porque es dañino. Entonces, cuando vean esas recomendaciones se dan cuenta a qué se refiere. Doctor, disculpe, al inicio de su exposición en la primera diapositiva nos dejó bien claro que tenían que cumplirse 2 prerequisitos para desarrollarse el cuadro. El primero era la lesión y luego la bacteriemia. Mientras lo iba desarrollando, al principio pensé que podía variar y solo era tomar uno o el otro, pero al final sí he comprendido mejor que era la relación de ambos. La pregunta es, cuando, digamos, el paciente con antecedente, digamos, me dice, tengo bradicardia o taquicardia paroxística, le doy antibiótico, no le damos, ¿por qué? Porque nos ha dicho que hay una lesión previa. Correcto. Y esa lesión, o digamos, sí o sí es cambio de válvula. Claro, es una lesión estructural, no es una lesión funcional. O sea, lo que dice su compañero, muy cierto, es muy buena pregunta. Un antecedente es decir, yo tengo fibrilación auricular, yo tengo inflamación arterial, entonces yo tengo predisposición, tengo un antecedente. No, esas son alteraciones funcionales. Estamos hablando de alteraciones estructurales. Velos dañados, defecto de Estructura es algo que se ve funcional. Algo es la diferencia, pero eso que son estructurales estructurales. porque han visto que daño funcional conlleva un daño No estructural. sabe. ¿Por qué? Es que el daño La mayoría de los estructural pacientes es a nivel las microscópico, lesiones que por tienen eso son reumáticas, ¿no? La fiebre reumática se presenta en la adolescencia.
y la lesión valvular aparece 30 años después o 20 años después. Entonces el paciente no sabe. Obviamente los exploradores del hambre no saben. ¿No? Entonces cuando uno va al examen y encuentra un soplo, pues ya lo debe catalogar el paciente como portador de un antecedente estructural y ese paciente debe ir a tratarse. Doctor, entonces, esos pacientes que tendrían la alteración estructural, en las guías nos ponía uno como clasificación y en primer orden que tenga un cambio de válvula. Sea como decía la técnica quirúrgica, un cambio de válvula. Segundo, que digamos ya tenga la lesión, digamos un paciente con artritis reumatoide, ya tiene la estenosis de la válvula. Segundo, y esto siempre se le va a sumar el antecedente que tiene que haber sido sí bacteriano, ya sea digamos por cirugía dental, por implantación de los pacientes que usan drogas intravenosas que han hecho bacteriemia digamos mecánica, si es igual mecánica, o que digamos un paciente tenga el antecedente cardíaco de la neumonía va a ser una bacteriemia. Igual siempre eso cumplir esa antecedente. Ese paciente con neumonía, por ejemplo, ese paciente ya está ese no necesita profilaxis. El que va a necesitar profilaxis es el paciente que no esté en contacto con el Lo que les quiero preguntar, doctor, es que siempre tiene que haber, no importa el caso, siempre tiene que haber antecedente de haber una bacteria. Siempre va a haber. Sí, no hay otra forma. Otra cosa es que no descubramos cuál es el origen de la bacteria. Claro. Pero necesita, siempre hay bacterias. No, por ejemplo, vamos a poner un caso de un paciente que era de mediana edad, hombre, 50 años más o menos, y hizo un endocarditis de válvula mitral, ¿no? Tenía una antecedente de fiebre reumática. Entonces dijimos, o sea, seguro que era odontólogo, no había de odontólogo, lo llevaron No todos los hemocultivos salen bien. no había Sobre todo los del Hassel. invasivo. Entonces la pregunta era, ¿de dónde vino la bacteria? ¿No? El paciente era, como era de mediana, jugaba fútbol mucho y salían ampollas en la Profilus. y la costumbre que él tenía era con una ampolla para que no fastidie mucho los Actinobacillus, Cardiobacterium, y ese fue claro. A veces no encontramos la puerta de entrada, no significa que no exista. En endocarditis no hay infección espontánea, como en otros problemas médicos. ¿No? Existe la peritonitis espontánea. Es un paciente que tiene predisposición inmunosupresión. Ustedes saben que la calidad intestinal está en los intestinos, tienen bacterias, hay una contaminación. Esto vemos mucho en el paciente con diálisis peritoneal. La peritonitis espontánea. En este no, acá no puede haber una infección espontánea. Tiene que haber bacteriemia sí o sí. Y la otra condición tiene que haber una predisposición. No hay endocarditis en una corazón estructuralmente normal. Eso no existe. Doctor, ¿y el paciente que vino embollendo, qué alteración estructural tenía? No, él no tenía ninguna alteración estructural. Lo único que tenía era el antecedente de... Pero entonces, miren, no le faltó el antecedente, sí cumplió con la bacteriemia, pero no con la lesión cardíaca. Es una excepción a la regla, como se acaba de decir. Sea un excepción, pero hablamos pues de cosas más comunes. O sea, no hay 100%, ¿no? Listo, hay una 100%, ¿no? Pero los hijos, ¿cuál era el 100%? En hacer el diagnóstico, 100%. Gracias hepática. Después el resto son probabilidades que van desde 15% o sea, hay 10 pacientes, 2 que van a ser y 8. No sé. Ahora, yo no recuerdo No he hecho nada. la anatomía patológica de ese paciente, la banda, Hoy estaba así. para ver si no había No, es que no le hizo nada. pero sí era claro que no así. ¿No hay más preguntas? Muy bien. ¿Ah? Estas,